saben, estamos hablando del amilianismo y vamos a tocar algunos distintivos del amilianismo, que es la postura que adoptamos como iglesia. Y el propósito del estudio no es para debatir, sino para que veamos la belleza del plan de Dios para su iglesia y para que, digamos, como dice Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y antes de empezar, quiero darle crédito al hermano Sam Waldron y su libro El fin de los tiempos, una exposición para todos, se llama el libro, que es una base para este estudio. Así que la mayor parte del trabajo es su libro, con algunas modificaciones mías. El primer distintivo que vamos a tocar esta noche es los dos siglos. Los dos siglos. Como pueden ver esta gráfica aquí, les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 12. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12 y el versículo 32. Mateo 12 y versículo 32. Mateo 12, versículo 32, que dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y en este punto queremos ver cómo la Biblia presenta un esquema de los tiempos bastante sencillo. Pues el esquema de los tiempos en la Biblia puede ser dividido simplemente en dos siglos, lo que se le llama aquí este siglo y el siglo venidero. Y aquí la palabra siglo en griego incluye las ideas de mundo y de tiempo. De mundo y de tiempo. Y aquí en Mateo se nos dice que ni en este siglo ni el venidero habrá perdón para los que le llaman a la obra del Espíritu Santo obra de Satanás. Y es una manera de decir que nunca o jamás será perdonado este pecado cuando alguien niega al Espíritu Santo y su obra en el Evangelio, que abarca toda la historia. Jamás será perdonado. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 1 y estamos viendo este concepto de este siglo y el siglo venidero, como pueden ver en la gráfica de PowerPoint. Gálatas 1, y noten conmigo el versículo 3. Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí en el versículo 4 vemos que en este momento vivimos en lo que la Biblia le llama un siglo malo. Es decir, este mundo y este tiempo en el que nos encontramos siempre está caracterizado por el mal. Y según Waldron, se cree que este siglo malo empezó después de la caída, después de Génesis 3, empezó este siglo malo. Y no vayan ahí, yo se los leo, pero en Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este siglo. Romanos 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no nos conformemos a las ideas de este siglo, de este mundo, de la corriente o el sistema de este mundo que es caracterizada por el mal. De este siglo malo se nos dice que Satanás es llamado el Dios, con D chica, de este siglo. Yo se los leo. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, con D chica, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este siglo malo es caracterizado por persecución para el creyente. Le pido que me acompañen a Marcos 10. Ven conmigo a Marcos 10, versículo 29. Marcos 10, 29. Marcos 10, versículo 29. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, que es una manera de decir en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Noten, en este tiempo, en este siglo, los hijos de Dios tendrían bendiciones, pero también tendrían persecuciones.
Y en el siglo venidero, en el estado eterno, los creyentes tendrían la vida eterna. Esta idea del siglo se repite en Lucas 18, versículo 29. Dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo, o en ese siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Acompáñame a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Estamos viendo muchos pasajes para ver cómo la Biblia es bastante clara sobre los tiempos y sobre la escatología. Lucas capítulo 20, versículo 34, nos dice cómo estos dos siglos son totalmente diferentes. Lucas 20, 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En este siglo existe el matrimonio, en este siglo hay buenos y malos, personas buenas y malas que existen juntos. En este siglo hay hombres naturales, pero en el siguiente siglo no hay impíos, sino que solamente es para los dignos o para los creyentes. No quiere decir que dejan de existir los malos, sino que no van a heredar la tierra como los justos, los creyentes. En el siguiente siglo no hay matrimonio, pues los hombres serán como los ángeles con cuerpos glorificados. En el siguiente siglo hay hombres resucitados. ¿Ven? Estos siglos son totalmente diferentes y abarcan toda la historia bíblica. Es decir, todo el esquema de la Biblia se divide simplemente y sencillamente en este siglo y el siglo venidero. Yo les voy a leer unos pasajes, no tienen que acompañarme, pero lo vemos en 1 Corintios. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Pablo dice que la sabiduría de la cruz no pertenece a este siglo malo, sino que viene del siglo venidero. Y esta sabiduría no lo tenían los príncipes o los gobernantes de este mundo. 1 Corintios 2:8, hablando de la sabiduría de Dios, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, los gobernantes de ese siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Jesús. Vemos esto de los siglos también en 1 Timoteo 6:17, cuando Pablo exhorta a los ricos de este siglo a enfocarse en el siglo venidero. Se los leo. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, a las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna o del siguiente siglo. En otras palabras, si entendemos esta división clara de la Biblia, la escatología ya no es tan complicada, sino es bastante clara, como argumenta Waldron en su libro. Así es que cuando se encuentran a alguien en la calle y les pregunten qué feo se está poniendo el mundo, tú puedes decirle, en realidad, todo este siglo es llamado un siglo malo en la Biblia y solo será bueno en el siglo venidero para los que creen en Jesucristo. Ahora una pregunta. Ahorita estamos en el siglo malo, pero ¿cuándo empieza el siglo venidero? Y el siglo venidero empieza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si pueden ver la gráfica ahí, está este siglo, y luego está una línea, y luego está la segunda venida de Jesucristo. Y en ese momento es el primer día del siglo venidero o del estado eterno. Es cuando venga Jesucristo, está la resurrección de los muertos y después un juicio. La resurrección de malos y buenos y después un juicio para todos, para justos e injustos.
Yo les leo Tito 2:11 que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos en este siglo esperando la manifestación de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede cuando Cristo regresa? Cuando Jesucristo regresa, es la resurrección general de los muertos, justos e injustos. Y cuando Cristo regresa, hay un juicio de justos e injustos. Pero ¿qué del cristiano? ¿Qué del cristiano mientras vive en este siglo? ¿Cómo debemos de vivir si este siglo es considerado un siglo malo? ¿Vivimos de una manera pesimista por vivir en este siglo malo? De ninguna manera, porque la Biblia nos dice que de alguna manera el reino de Cristo ha entrado a este siglo. Efesios 1:20, hablando del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es rey de este siglo y del venidero. Y el reino de Cristo ha entrado a este siglo malo, de alguna manera. Y esperamos ese siglo venidero cuando Él regrese en su segunda venida. Pero es importante recordar que Él ya empezó a reinar hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, como escuchamos en la primera clase. Y en aplicación no tenemos que vivir de una manera pesimista, porque sabemos que vivimos en un siglo malo y que a través de todo este siglo se espera o es caracterizado por la persecución. Pero a la vez tenemos que tener en mente que Cristo es rey y que la Biblia dice que el evangelio avanzará hasta llenar toda la tierra con el conocimiento de Dios, como dice Isaías. Y sabemos que Cristo le promete la victoria a la iglesia en su misión. Así es que tenemos una perspectiva realista del mundo, no pesimista o no muy positiva, sino una perspectiva realista del mundo. Realista porque sabemos que ni el infierno puede detener el avance del reino de Dios, pero a la misma vez sabemos que este mundo es un siglo malo. Ahora, ya vimos que la Biblia divide la historia en dos siglos. Ahora veamos cómo la Biblia habla claramente de un juicio general. ¿Okay? La Biblia habla claramente de un juicio general. El punto número 2, un juicio general. Cuando Jesús venga en su segunda venida, Él juzgará a vivos y a muertos. Será un juicio general. Y esto es importante de entender porque los que tienen otras posturas dicen que hay muchos juicios y muchas venidas de Jesucristo. Incluso dicen que habrá una venida secreta, conocida como el rapto secreto, pero no hay ni siquiera un solo versículo en la Biblia que enseñe esto. Pero nosotros como iglesia creemos que la Biblia enseña claramente que Jesús sencillamente viene y todo ojo lo verá, y cuando venga habrá una resurrección general de justos e injustos y habrá un juicio de justos e injustos. Y una vez más, una de las cosas que hace Sam Walton en su libro es hablar de la claridad de las Escrituras. En otras palabras, para entender la escatología agarramos los pasajes claros y después podemos ir a los pasajes difíciles. Así es que vamos a ver si la Biblia enseña claramente que hay un juicio general. Vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo 25, el versículo 31. Y vamos a ver si la Biblia enseña que claramente que hay un juicio general de justos e injustos. Mateo 25 y el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí en el versículo 31 está hablando claramente de una segunda venida de Jesucristo. Y se nos dice que todos los ángeles vendrán con él en toda su gloria. En otras palabras, será visible y glorioso esta venida de Jesús. No será algo secreto. Noten el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En el versículo 32 se nos dice que todas las naciones, un juicio general de todo el mundo, se apartarán las ovejas de los cabritos, los creyentes de los incrédulos. Versículo 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los creyentes, se les dirá, entren al reino de Dios. ¿Y qué tal de los cabritos? Vayan al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los incrédulos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los malos serán malditos, irán al infierno. Versículo 46, vemos la conclusión. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ya vimos un pasaje bastante claro. Va a haber un juicio. Jesús va a mandar a los cabritos, a los incrédulos, al infierno, y a los justos los dejará entrar al reino de Dios. Un juicio general de todas las naciones. ¿Hay algún otro pasaje que ensueñe un juicio general en la Biblia bastante claro como este? Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí en el versículo 5 se nos dice que los hombres no arrepentidos están atesorando ira para el día del juicio. Ahora aquí en el versículo 5 empieza hablando probablemente de los judíos que creían que no iban a ser juzgados por su pecado, pero notemos cómo empieza a hablar de todo el mundo. Noten el versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten el versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todo el mundo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y noten el versículo 9 cómo habla de judíos y griegos, que es una manera de decir todo el mundo, un juicio sobre todo el mundo. Y el mismo versículo 9 dice: todo ser humano. Para unos gloria en el juicio a los creyentes, y para otros un juicio de ira. Y esto sucederá en el regreso de Jesucristo. Noten el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces es bastante claro, ¿no? Un juicio general, una venida visible de Jesucristo, donde juzgará a justos e injustos, unos al infierno y otros para vida eterna. Un último pasaje, 2 de Pedro capítulo 3. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. Y noten que cada vez que vamos a un pasaje habla de una venida de Jesucristo general, donde es visible, no una escondida o secreta donde se desaparece la gente de la iglesia. Es algo visible, con toda su gloria, con sus ángeles, donde juzga a todas las naciones, donde juzga a ovejas y cabritos. Segunda de Pedro capítulo 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la segunda venida? ¿Por qué se tarda tanto el Señor? Van a haber burladores en los últimos días. Y hemos estado en los últimos días desde que Jesucristo resucitó de los muertos, por cierto. Sigue diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores dicen, el mundo no ha cambiado, Jesucristo no ha regresado, todo sigue igual. Son necios al ser cristianos. Esto es lo que dicen los falsos maestros, los burladores. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En otras palabras, estas personas que se burlan del cristianismo, estos falsos profetas que niegan que va a haber juicio, tienen algo que ignoran. Ignoran que el mundo antiguo, en los tiempos de Noé, fue juzgado y el mundo entero fue destruido por agua. Ignoran que Dios ya ha intervenido en la historia. Y noten lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, va a haber otro juicio y en este juicio va a ser por fuego. El primer juicio fue por agua, el siguiente juicio será por fuego. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, una vez más, nuestros hermanos dispensacionales creen que van a haber muchas venidas de Jesucristo y que no va a ser algo público, va a ser un rapto secreto. Pero aquí vemos que en una sola venida los malos perecerán y los justos es una bendición para ellos. Una sola venida llamada el día del Señor. Ahora, ese día será un día de juicio y la tierra se quemará. El primer mundo fue destruido por agua, la segunda vez el juicio será destruido por fuego. Ahora, cuando pensamos eso, muchos pensamos que va a dejar de existir este mundo. Pero déjenlos hago pensar un poquito. El primer mundo, cuando fue juzgado por agua, no fue destruido. Estamos en ese mundo. La segunda vez, cuando el Señor venga y este mundo sea juzgado por fuego, será purificado este mundo. No será destruido por su totalidad, será purificado por el fuego. Por eso en Romanos vemos que la misma creación anhela, ¿verdad?, el regreso de Jesucristo para ser redimida la creación. Entonces este juicio por fuego, al igual que el juicio por agua, fue destruida, va a ser purificada la tierra, porque los justos, los creyentes, heredaremos la tierra. En otras palabras, aquí será el cielo y la tierra a la misma vez. Este juicio limpiará esta tierra. Y por eso la creación misma gime por el día del regreso de Jesucristo. Por cierto, esto no es algo nuevo, esto no es una enseñanza nueva, sino que nuestra herencia reformada, bautista, enseña esto. Noten el catecismo bautista que lo pueden buscar en diferentes lados, un catecismo histórico. Noten la pregunta 41. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes cuando tenga lugar la resurrección? La resurrección, ¿cuándo pasa? Cuando venga Jesús y empieza el siglo venidero. Cuando la resurrección tenga lugar, los creyentes, al ser resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio y serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad. Lo mismo vemos en nuestra confesión bautista.
Esto no es nuevo, hermanos. Esta es nuestra herencia de la Reforma. Noten lo que dice sobre el juicio sobre... el juicio sobre los malos. Pregunta 43. ¿Qué se hará a los malvados en el día del juicio? Respuesta: en el día de juicio, los cuerpos de los malvados, al ser resucitados de los sepulcros, serán sentenciados junto con sus almas a indecibles tormentos con el diablo y sus ángeles para siempre. Entonces, una vez más, en la segunda venida, solamente hay una segunda venida que sucede. Cuando sucede esto, empieza el siguiente siglo, el estado eterno. Lo primero que pasa es que se resucitan justos e injustos y hay un juicio general de justos e injustos. Unos entran al reino de Dios y otros son lanzados al infierno. ¿Ok? Punto número 3. Otro distintivo del amilenismo, el último punto que vamos a ver esta noche, es la unidad entre la iglesia, entre Israel y la iglesia. Y si ven la foto, miran a unos judíos orando. Probablemente no son creyentes porque son de ahorita, pero en la mano derecha miran a un creyente en la era de la iglesia orando. Y en medio miran la cruz, ¿verdad? Así es que el último distintivo importante del amilenismo que tocaremos esta tarde, porque hay más, es la unidad entre Israel y la iglesia. Este distintivo es importante porque nuestros hermanos dispensacionalistas creen que Dios tiene aún planes para la nación de Israel según la carne. Ellos creen que habrá un milenio literal y una reconstrucción de un templo literal físico. Escuchen, donde va a haber otro sacerdocio levítico con sacrificios. Pero la postura amilianista, la que creemos como iglesia, es que Cristo es el supremo sacerdote y que Él es el sacrificio final por los pecados. Ya no hay sacrificios, como vemos en libros como Hebreos. Nosotros creemos que hay una unidad. Ahora, no quiere decir que no creemos que no hay diferencias, pero creemos que hay una unidad y continuidad entre Israel y la iglesia. Nosotros, escuchen esto y a lo mejor lo quieren anotar. Nosotros creemos que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. La iglesia es el nuevo Israel de Dios. Y la primera evidencia de que la iglesia es el nuevo Israel de Dios es que la palabra griega para iglesia, que es eclesia, que significa la congregación o la asamblea de creyentes. Cuando uno revisa la traducción griega del Antiguo Testamento, uno encuentra la palabra eclesia o congregación o asamblea para referirse a Israel como el pueblo de Dios o como la iglesia, la eclesia de Dios. Así es que una vez más, cuando Dios se refiere a Israel en el Antiguo Testamento, muchas veces le llama la eclesía en el griego, que es la iglesia o su congregación. Y lo vemos lo mismo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la iglesia es la eclesía de Dios. Así es que esta primera evidencia nos muestra que Dios le llama su congregación al Antiguo Testamento a su pueblo y en el Nuevo Testamento también a su pueblo. Esto es algo claro que nadie lo podría debatir, es un hecho, no es algo cuestionable. Pero ahora veamos cómo la misma Biblia le llama a la iglesia el verdadero Israel de Dios. Pero antes de eso, primero consideren a Abraham. Abraham es el primer judío, o el primer israelita. Cuando Abraham fue escogido por Dios, él no era judío, sino era un gentil, un pagano que adoraba a otros dioses falsos. Pero Dios escogió a Abraham para convertirlo en un judío. Y a través de su simiente bendecir a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, el plan de Dios era un plan para escoger a Israel. No era para tener un grupo étnico según la carne, sino una nación santa, circuncidada del corazón, que la adorara en espíritu y en verdad. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Vayan conmigo a Romanos 2:28. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la Biblia claramente enseña que Israel, que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Noten Romanos 2 y versículo 28. Romanos 2, versículo 28 dice:
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí vemos un pasaje claro y explícito que uno no es judío verdadero solo por hacerse circuncisión en la carne o por nacimiento. ¿No es esto una declaración clara en la Biblia? ¿Acaso esto puede ser interpretado de muchas maneras? No, nomás dice ahí que no es judío el que lo es según la carne. Noten el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero judío es el que lo es en el corazón, el que ha sido circuncidado del corazón por el Espíritu Santo al creer el Evangelio. Es una circuncisión soberana del Espíritu Santo. Ahora vayan conmigo a Romanos 9. En Romanos 9, Pablo quiere responder la pregunta: ¿por qué no muchos judíos han creído el Evangelio si se supone que son el pueblo de Dios? Y en Romanos 9, Pablo responde en el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. En otras palabras, la pregunta es, ¿por qué no muchos judíos creen el Evangelio si se supone que son el pueblo de Dios? Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, dice el versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los judíos son verdaderamente judíos. Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El verdadero israelita, el verdadero judío, es el creyente en el Evangelio. Ahora, ahí le está hablando a los judíos según la carne. Le está diciendo, de este grupo de judíos según la carne, solamente los judíos creyentes son los verdaderos israelitas. Pero en Gálatas, vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Pero en Gálatas, esto lo dice lo mismo de los gentiles. Y les llama judíos espirituales. Noten conmigo en Gálatas capítulo 3, versículo 26. En la iglesia de Galacia había judíos y gentiles, por eso los judaizantes querían circuncidarlos. Y por eso querían forzar esta falsa doctrina durante la era de la iglesia. Entonces en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Entonces aquí había falsos maestros. Los judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran, se cortaran un pedazo de carne para ser judíos. Pero Pablo le dice, ya no hay judío ni griego en el Evangelio. Luego dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y noten el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, aquí les hago una pregunta. Si le está llamando a gentiles linaje o descendencia de Abraham, y nosotros somos gentiles, ¿qué quiere decir eso? Si un gentil es linaje de Abraham, significa que ese hombre creyente o mujer creyente es Abraham, es judío. Somos judíos o el verdadero Israel. Y esto es aplicado en el contexto a los gentiles. Los gentiles son el verdadero linaje de Abraham, según la promesa de Dios. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Estamos hablando del mismo contexto. Judaizantes y la iglesia de Dios y cómo los falsos maestros querían circuncidar a los creyentes. Y en Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero que quieren que vosotros os circundéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, los judíos querían que la iglesia gentil se circuncidara para tener orgullo. Versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, para Dios lo que le importa es el cristiano, la nueva creación en Cristo. Noten lo que dice el versículo 16.
Y acuérdense, está hablando de judíos y griegos. Y noten lo que dice el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Del cristianismo, del evangelio. Paz y misericordia sea a ellos. ¿Y qué? Y al Israel de Dios. Acaba de decir que el Israel falso es el de la circuncisión, o el de, según la carne. Y luego a la iglesia gentil le dice: paz sea a ustedes. Ustedes son el verdadero Israel de Dios. ¿No es hermoso, hermanos? Ver cómo somos el pueblo de Dios. No somos un paréntesis escondido y Dios va a trabajar otra vez con el pueblo como si no fuéramos, no fueran las promesas cumplidas en el evangelio, sino que somos el pueblo de Dios. Todas las promesas se cumplen en Jesús y somos el verdadero Israel, circuncidados por el Espíritu Santo, y creemos el evangelio. Un último pasaje, vayan conmigo a Efesios 2, versículo 11. Efesios 2, versículo 11. Y ahora quiero que piensen mucho, porque hay una palabra clave aquí en el versículo 11. Y quiero que no la vayan a perder de vista. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne. Ahora, le está hablando a los gentiles de la iglesia de Éfeso. Dice: ustedes, acuérdense de otro tiempo, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, ustedes gentiles, antes eran llamados los incircuncisos, los que no eran parte del pueblo de Dios, que no se habían cortado la carne y por lo tanto no eran parte del pueblo de Dios. Pero quiero que noten esta palabra. Ustedes, los gentiles, dice en otro tiempo, en cuanto a la carne. Ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne. Ustedes nacieron gentiles en cuanto a la carne. Y está hablando en tiempo pasado. Pero si ya no son gentiles en cuanto a la carne, entonces ¿qué son? Sigamos leyendo. Y noten lo que está diciendo Pablo aquí. Le está llamando gentiles en cuanto a la carne. Pero en cuanto a la carne, quiere decir que espiritualmente ahora son otra cosa. Que eran conforme al Espíritu, verdaderos judíos. Y luego dice que ellos eran llamados incircuncisión, eran llamados excluidos del pueblo de Dios por los que tenían la circuncisión hecha por mano, hecha por los judíos físicos. Es decir, los judíos físicos criticaban a los gentiles que nacieron así, según la carne, y le decían que estaban excluidos de los pactos de Dios. Pero noten el énfasis, dice, ellos tenían la circuncisión según la que es hecha por mano. Entonces hay otra circuncisión que no es hecha por mano, sino es hecha por el Espíritu de Dios. Noten otra vez, Efesios 2, 11, vamos a leer al 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ustedes eran gentiles por nacimiento, eran en tiempo pasado. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Ahora, los judíos en la carne se burlaban de los gentiles y tenían una circuncisión hecha en la carne, por mano en la carne. Pero ahora, noten el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando eran gentiles según la carne, estaban sin esperanza y sin Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora los que estaban lejos han sido hechos cercanos. ¿Cercanos a qué? Noten el versículo 12. Lo que estábamos lejos, al versículo 12, ahora hemos sido hechos cercanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ahora nos hemos acercado a Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, nos hemos acercado a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa. Ahora tenemos esperanza y tenemos a Dios en el mundo. Noten el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o conciudadanos de Israel, y miembros de la familia de Dios. Uno más para que no les quede dudas. Filipenses capítulo 2, último versículo, les prometo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Con algunas traducciones dice: cuídense de la falsa circuncisión, de los que andan cortando la carne, los judaizantes. Ahora, ellos son llamados la falsa circuncisión, y se compara con la verdadera circuncisión. Versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión.
o la verdadera circuncisión, o el verdadero Israel, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, la verdadera circuncisión, el verdadero Israel. Nos hemos acercado a la ciudadanía de Israel. La iglesia es el verdadero Israel. ¿Ven la unidad entre Israel y la iglesia, mis hermanos? Sam Walton en su libro tiene una gráfica donde en el Antiguo Testamento Israel son llamados santos y en la iglesia son llamados santos. Israel es llamado escogido, la iglesia es llamado escogido. Israel es llamado amados, la iglesia es llamado amados. Israel es referido como los llamados, la iglesia también. Israel es llamada como la congregación, la iglesia también. Israel es llamado el rebaño, la iglesia también. Israel es llamado nación santa, la iglesia también. Israel es llamado especial tesoro, es aplicado a la iglesia también. Israel es llamado el reino de sacerdotes, la iglesia es llamado reino de sacerdotes. Israel es llamado el pueblo de Dios, la iglesia es llamado el pueblo de Dios. Israel es llamado el pueblo santo, la iglesia es llamado el pueblo santo. En Israel tenemos el tabernáculo de Dios. En Juan se nos dice que Jesús hizo tabernáculo en el griego con nosotros. Israel tiene 12 patriarcas, la iglesia tiene 12 apóstoles. Cristo está desposado con Israel, Cristo está desposado con la iglesia. La iglesia es el verdadero Israel. Hay una unidad y continuidad en la Biblia, en el pueblo de Dios. Algunos puntos para concluir. ¿Por qué es esto importante? Porque la escatología no es tan complicada como pensábamos. No ocupamos sacar un mapa y tener puntos por todas partes con líneas y fechas. Cuando entendemos lo claro de la Biblia, entonces ya podemos ir a las partes oscuras. No tienes que ver las noticias para saber lo que está pasando en Israel. No tienes que entender todos los pasajes difíciles. Y cuando miras todo esto, miras que toda la Biblia aplica de alguna manera u otra a ti, a la iglesia, al pueblo de Dios. Todo lo que Dios dejó, incluso Apocalipsis, es para la iglesia, no es para un futuro que Dios está trabajando con solo 144,000. No, es para la iglesia, es para nuestra edificación. Y esto nos lleva a adorar a Dios, a ser edificados cuando leemos Apocalipsis y no tener miedo de leerlos. Entonces, sencillamente, la Biblia es este siglo y el venidero, el esquema bíblico. Ahorita estamos en el siglo malo y cuando Jesucristo regrese, empieza el siglo venidero. La resurrección de los muertos y un juicio general. Algunos para la condenación y otros para salvación. Y nosotros, una vez más, somos el verdadero Israel de Dios. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a terminar una oración y después si alguien tiene una pregunta. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo como iglesia de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que haya sido de bendición y de edificación para los santos. Bendice también nuestra sesión de preguntas y respuestas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero pedir a nuestro hermano Alex que me acompañe aquí para preguntas y respuestas. Él es el experto en las preguntas difíciles. No, si alguien tiene alguna pregunta de la clase, Alonso. Hermano, en ese juicio, ¿verdad?, de creyentes y no creyentes, ¿ahí también se encuentra el tribunal de Cristo o es esa parte? Sí, creemos que está hablando del mismo juicio. Creemos que está hablando del mismo juicio. Entonces, para los creyentes, obviamente, van a ser tratados diferentes porque están en Jesucristo, pero sucede en el mismo tiempo, va a ser un juicio general. Como vemos, los pasajes claros hablan de que unos para el reino y otros para el infierno. Pero sí, creemos que... Entonces es el mismo juicio, o sea, el juicio de los creyentes, que sí, se llama también el tribunal de Cristo. Sí, y es porque Cristo va a ser el juez. Cuando habla del libro. Las obras buenas y es lenguaje simbólico, ¿verdad? No va a abrir literalmente los libros. Dios sabe todos los pecados que hemos cometido y estamos en Cristo, no estamos en Cristo. Tengo dos preguntas. Recuerdo una clase aquí que dijeron que, usted dijo que la circuncisión era la falsa, que era falsa, ¿verdad?
Pero aquí dice que a Moisés lo iba a matar porque no seguía sus reglas. O sea, que no era falsa, fue el primer pacto y el segundo pacto fue con Jesús, ¿no? Sí. Entonces, Sí, cuando habla de la falsa circuncisión, no se refiere a que el hecho estaba mal. Que no se nada más se iban a cortar y Sí, ellos llegaron a creer que eran israelitas solamente por estar cortados, pero bajo el viejo pacto era como el bautismo, ¿no? O sea, estoy haciendo obviamente comparaciones y hay diferencias entre el bautismo y la circuncisión, pero lo que me refiero es que es tan importante para Dios. Pero es como si el día de hoy se bautiza un incrédulo, ¿no? Y crees que eres cristiano por bautizarte. No sé si quieres agregar. Sí, no. Y la otra en Tesalonicenses, donde dice arrebatamiento. O sea, ahí es donde viene Jesús allá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? A resucitar muertos para el juicio final. Entonces, ¿dónde queda la guerra de Armagedón? ¿La qué? La guerra de Armagedón, ahí en Israel. Cuando viene la guerra, también en el Apocalipsis. ¿Dónde viene? O sea, ya viene en ese cuando viene, cuando los juzga, ¿eso quiere decir que está juzgándolos? ¿No va a haber una guerra? No. Bueno, entonces así es, ¿verdad? Sí. O sea, cuando viene, que nos arrebata según Tesalonicenses 4, 16 y 17. Sí. Eso nos está diciendo. Y no sé si quieres agregar sobre la última clase que hablaste de cuando es el arrebatamiento y luego regresa. Sí, ese es el rato. Sí, la vimos en la clase pasada al final, en el tiempo de preguntas, vimos cómo en Tesalonicenses habla de ese arrebatamiento y la imagen ahí, si ves el contexto, está hablando de la resurrección. En la Biblia, bueno, y el pastor Carlos me enseñó cómo en ese día del juicio va a ser la resurrección. Vivos, de vivos y muertos, creyentes y no creyentes. En ese día van a resucitar los muertos. Entonces, los creyentes que están vivos en ese día, primero van a resucitar los creyentes que han muerto y van a ser transformados, y el creyente que está vivo también va a ser arrebatado juntamente con ellos, glorificados en aquel momento, ¿no? Y la imagen es de un rey que viene en victoria, ¿no? A juzgar, pero en una forma de victoria en relación a la resurrección, ¿no? En relación a la resurrección hay una victoria, la muerte ha sido vencida, los creyentes hemos resucitado, vamos a ser glorificados. Entonces, ese pasaje es algo que tenemos que notar de la escatología, es que en diferentes pasajes Dice lo mismo. no dice lo mismo en el sentido, pueden estar hablando del mismo evento, de diferentes ángulos. Por ejemplo, en un ángulo puede estar el mismo evento, el tribunal de Cristo en relación a los galardones para el creyente, pero es el mismo evento que el arrebatamiento, donde ahí en el arrebatamiento está hablando en relación a la resurrección del creyente. En Mateo está hablando de la misma evento, el juicio general, pero en relación al juicio a todas las naciones. Algo que tenemos que entender es que en aquel día no podemos conocer cómo si primero van a ser juzgados los incrédulos, luego los creyentes, y como que toda la imagen en sí, pero sabemos que en ese día todo esto va a pasar. De alguna forma, todo va a pasar en ese día, ¿no? En esa segunda venida, ¿no? Entonces, no es como que un día va a ser esto y luego después va a ser el tribunal de Cristo o diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos los de esos pasajes, tenemos que ver en relación a qué está hablando el autor o el punto, ¿no? Sí. Y hablando de Apocalipsis, ¿no? Tenemos una de las, creo que lo más claro de que tenemos, lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia es ver el género del libro, ¿no? Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, leyendo los Salmos y leemos que Dios tiene alas, Dios no tiene alas, ¿no? Es lenguaje poético. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, obviamente es lenguaje simbólico, ¿no? Vemos primero de todo tenemos que ver a quién le está hablando. Y le está hablando a la iglesia. Escribe a las 7 iglesias. Y luego empezamos a ver muchos símbolos, ¿no? Entonces empezamos a ver una mujer y un dragón.
Entonces vemos a Jezabel dentro de la iglesia, no vemos una predicación. No estaba Jezabel literalmente dentro de la iglesia. Entonces, cuando vemos un símbolo de guerra en contra de Jesús, esto se refiere a oposición al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que interpretarlo, el símbolo, sin perder el punto principal. Es como cuando Jesús hablaba en parábolas, no nos podemos distraer en los detalles. Hay un símbolo y tiene un punto principal que quiere comunicar. En no es para que sepas las naciones, sino para que veas que va a haber una oposición en contra del pueblo de Pero Dios. también dice que Juan miró a los decapitados que estaban, a los que el mundo mató por causa de él, ¿no? Entonces, esa es parte de la tribulación. Eso, o sea, vemos que Lo ve en el cielo, ¿no? sí, sí, son personas que han estado muertas, que han estado muertas por la persecución, los mártires. Entonces ve los mártires y lo que está, una vez más. Entonces primero tenemos que ver el género, y el género es simbólico, y le está escribiendo a iglesias, y si vemos el contexto, le está escribiendo a iglesias que están sufriendo persecución. El mismo Juan ha sido enviado a la isla de Patmos, ¿no? Entonces les escribe algo para edificarlos. Entonces Juan mira esta visión con mártires, y están orando juicio, y vemos cómo Dios, cómo la iglesia sufre y cómo Dios nos va a vindicar. Y entonces Apocalipsis del 1 al 11 es la iglesia sufriendo por predicar la verdad, y del 12 al final es que hay una historia más grande donde eventos que no podemos ver, cosas espirituales, Dios está trabajando, escucha la oración de los santos, está enviando juicio sobre la tierra y va a redimir a su pueblo destruyendo a los enemigos de la iglesia, que son el dragón, Babilonia y todas esas cosas, ¿no? Nada más para añadir a ese punto, es importante definir cuando hablamos, es un tema muy extenso, ¿no? Pero tribulación, todos esos detalles, porque, por ejemplo, cuando hablamos de tribulación desde el punto milenial, no estamos hablando de 7 años en el futuro, estamos hablando de este siglo malo, de esta tribulación que vivimos en la carne, en este siglo malo, como enseñó, ¿no? Entonces, cuando Juan ve los creyentes mártires, está hablando de todo el periodo de la iglesia, ¿no? De todos los hermanos que han muerto por el evangelio, ¿no? Y de esta forma tiene relevancia para nosotros también, ¿no? No nada más a un grupo en un futuro, en una tribulación de 7 años, sino estamos hablando de toda la historia de la iglesia. Entonces, esa era mi segunda pregunta. Entonces, Dios ya ató a Satanás, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque ahí viene también en el Apocalipsis que lo ata en los 1000 años. Sí. ¿Lo ató desde la resurrección? Sí, hay varios pasajes, hay 2 pasajes muy claros, los mencioné también la clase pasada. Es que no vine En la pregunta. Pero hay un pasaje en Juan donde Jesús anuncia su muerte. Y Jesús dice, y viene una voz, y dice la voz del Padre, ¿no? Voy a glorificar tu nombre, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué está pasando, no? Y Jesús dice, esta voz no ha venido por causa de mí, sino por causa de vosotros. Y después dice, y ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo, ¿qué? Es echado fuera. Jesús dice, el príncipe de este... Y después Jesús añade, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Es bien interesante, ¿no? Jesús dice, yo voy a ser levantado y el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Y si yo en la cruz, todos voy a traer a mí mismo, ¿no? Ese me parece que es Juan 12. Juan 12 hacia el final. Está puede ser Juan 12 o Juan 11, uno de esos dos. El segundo pasaje está en Hebreos, donde habla de la expiación de Cristo, el sacrificio, y de cómo Cristo padeció en semejanza de hombre, como sus hermanos, ¿no? Y dice que vino por medio de la muerte a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Así tal cual lo dice, ¿no? ¿Y qué está diciendo Hebreos? Que Cristo en su muerte destruyó, no nada más dice echó fuera, sino destruyó
al que tenía el imperio. Y dice, esto es a Satanás. Entonces se puede resumir que el Apocalipsis es nada más el evangelio de los que creen y los que no creen. Porque va a juzgar a los que no creen y va a darnos la corona a los que creen. Correcto. Y todo eso se trata de lo mismo, de la resurrección, ¿no? Sí, El que cree va a ser el pueblo escogido de Dios. sí. Sí. Y en Apocalipsis 20 vemos ese, ¿no? Y ató a Satanás. ¿En relación a qué? Que Satanás es atado para que ya no engañe más a las naciones. Es decir, que el evangelio va a ser, va a tener un alcance mundial. Sí, ese pedacito dice que lo vuelve a desatar y era donde yo estaba. Sí. O sea, le da más libertad. Parece ser que al final va a poder haber una gran Más apostasía, libertad. pero de nuevo, eso son cosas que son en el ámbito espiritual, ¿no? Y no podemos ver. Pero creo que el hermano tenía una pregunta. Yo pensaba igual sobre la tribulación, yo creía que eran 7 años, pero está bien claro en Apocalipsis, donde dice en primera de Apocalipsis 1:9, dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Entonces estamos en la tribulación desde siempre ha sido una tribulación. Me imagino que los 7 años es una tribulación espiritual o como un tiempo espiritual, porque me estoy confundida por lo de las 7 semanas de Daniel, gobierno que habla Daniel. Pienso que si estamos nosotros ya viviendo en realidad desde el momento en que se fue Cristo la mentada tribulación o gran tribulación. Sí, o sea, si hay una, dentro del milenismo sí hay una postura donde se intensifican las cosas antes de que venga Jesucristo. Y por eso ese versículo de Apocalipsis 20, donde es atado, y cuando leemos Apocalipsis 20 vemos que es atado para no engañar a las naciones. Porque muchas veces cuando la gente critica la postura, dice, está, y yo digo porque antes de lo decía yo, está atado, ¿no? Entonces, porque está el mundo así como está, ¿no? Imagínate si estuviera desatado. Pero ese es el que yo usaba también. Pero está atado para no engañar a las naciones. O sea, en otras palabras, es lenguaje simbólico para decir que no puede detener el evangelio. Y cuando dice más adelante, una de las interpretaciones amilenistas que va a estar soltado, es que sí va a intensificar cuando Jesucristo regrese, sí va a haber intensificación de algún tipo de tribulación. Mateo 24, o sea, no está afuera, pero lo que la postura milenista, siempre estamos en el siglo malo, y hay una postura donde dice que sí, ciertamente van intensificando las cosas, pero no hay ni un rapto secreto que nos saque de esto, ¿no? Sino que el Señor siempre por eso está Apocalipsis, para animarnos, ¿no? Y Apocalipsis, una de las interpretaciones es que son 7 símbolos, 7 simbolismos de 7. Y cada simbolismo, por ejemplo, en el capítulo 1 se habla de la segunda venida anunciada. Y cada vez más, cuando van viendo en esas fotografías de 7, cada vez más te dan más detalles sobre esa segunda venida. Y también miras una intensificación en los problemas cuando Satanás va a ser atado, ¿no? Pero a la misma vez va a ser desatado. Y un tipo de, cuando habla de las guerras y eso, una intensificación de tribulación en contra del pueblo de Dios. Pero no está fuera del esquema milenista, pero simplemente como el rapto secreto y cosas así, no es algo que vemos claro en la escritura, ¿no? Ahorita que tocaron el tema del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la otra postura menciona esos 7 años, ¿no? Basados en Daniel, me imagino 12:7 y 9:7, me parece. 9, sí. Entonces habla, ¿cuál sería la interpretación correcta de Sí. Muy buena pregunta. Voy a dejar que mi hermano Alex hable, pero antes de eso, quiero hablar de esto. Una de las cosas que nosotros entendemos en la postura reformada es que el Espíritu Santo es el mejor para clarificar lo que Él ha escrito. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que diferimos en la interpretación bíblica es que nuestros hermanos, por ejemplo, dispensionalistas, dicen, por ejemplo, y lo digo porque yo creé eso también antes, ¿no? Cuando Abraham, ¿no?, les prometida una tierra, entonces se aferran a que tiene que haber una tierra literal. Pero nosotros, cuando vemos que el Espíritu Santo nos explica en el libro de Hebreos, ¿no?, que él miraba otra tierra mejor, que era la celestial. Entonces nosotros vemos eso y decimos, estaba esperando el reposo eterno. Pero nuestros hermanos dispensacionalistas miran esos pasajes y miran, bueno, tiene que ver, porque y lo dicen con buena fe, porque le digo, porque yo era uno de ellos. Sí, entonces yo espero una tierra porque Dios no miente, ¿no?
Entonces se basa en eso. Pero la postura reformada es que el mejor intérprete de lo que Dios escribió, de lo que el Espíritu Santo escribió, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo aclara en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nomás lees Levíticos, pues vas a creer que va a haber sacrificios, ¿no? Si lees Ezequiel va a hacer. Pero en Hebreos, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos clarifica que todo eso eran símbolos, tipos y sombras para juntarnos a Cristo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, sí hay una interpretación. Por eso el templo no se va a reconstruir. Porque el templo lo tenemos. Porque es simbólico, porque hablando de Ezequiel, ¿no? Ezequiel habla de, y esto es algo que creen los dispensacionalistas, que, y no es para criticar, solamente para saber la diferencia entre lo que creemos, ¿no? Pero creen que va a haber un templo físico reconstruido, que va a haber sacerdotes otra vez, según el orden de Levítico, y van a hacer sacrificios, y van a tener hijos la gente. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que el sacrificio final es Jesucristo. Que el templo era una sombra y tipo de que Dios iba a ser tabernáculo con su pueblo. Juan 1:14 dice que Él se encarnó, y en el griego dice que hizo tabernáculo con nosotros. En el cielo, ¿verdad? Él está con nosotros. Eso es una fotografía de que Dios finalmente mora con el creyente para siempre en estos cielos nuevos y tierra nueva que van a ser destruidos por fuego, ¿no? Entonces voy a dejar que mi hermano hable de Daniel, y ahorita vamos a su pregunta. De las 7 semanas. De las 7 semanas de Daniel. Sí, pues si van rápidamente para que Daniel 9. Es importante también, algo antes de un comentario, antes yo también sostenía la postura dispensacional, y fue cuando empecé a ver los pasajes que, por ejemplo, el pastor citó todos los pasajes que empezó a leer, y escuchaba la postura dispensacional. Yo decía, bueno, esto ya no checa con lo que Pablo dice, ¿no? Esto ya no cabe con esta gran distinción y énfasis en Israel. Lees el Nuevo Testamento y dices, bueno, esto no concuerda, ¿no? Ahora, es importante, y mi ánimo, todavía yo sé que tienen preguntas en cuanto a las interpretaciones, pero les animo a, como vamos a ver ahorita, que cuando lean pasajes que en algún tiempo tenían o entendían de una forma futurista o dispensacional, léanlos, por más difícil que sea, pero traten de leerlos primero entendiendo que se les está escribiendo a un grupo específico, ¿no? A una audiencia, con un contexto, en un tiempo, ¿no? O sea, es decir, que originalmente esta carta o lo que sea que vamos a leer no se escribió para mí, se escribió a alguien, a las 7 iglesias, con un propósito, ¿no? Entonces, siempre tengan en mente. Entonces, Daniel 9, Daniel está exiliado en Babilonia, ¿no? Todas las profecías que el pastor está predicando en Isaías, ¿no? Daniel está viviendo en ese exilio en Babilonia. Daniel ha escuchado de la profecía de Jeremías. Jeremías también profetiza de este exilio a Babilonia. Y por medio del profeta Jeremías, Daniel sabe que son 70 años de exilio en Babilonia. Y él se da cuenta que ya se está acercando el tiempo, ¿no? Se está acercando el tiempo de esa profecía. Daniel empieza a orar por perdón por su pueblo. En Daniel 9, todo el principio, ¿no? Él empieza a orar, empieza a rogarle al Señor que perdone a su pueblo, que tenga misericordia de ellos, ¿no? Noten los versículos, ¿no? Versículo 9, por ejemplo: Jehová nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus caminos, ¿no? Noten el final del versículo 1: por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Entonces, él empieza a orar por perdón por su pueblo, empieza a confesar el pecado del pueblo. Noten cómo termina el versículo 18.
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Para este punto Jerusalén fue invadida por los babilonios, fue destruida. Lo estamos de nuevo leyendo en Isaías. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, este es el contexto. Daniel orando por perdón, que Dios restaure al pueblo. Hago una pregunta, ¿sería al final de estas profecías de las 70 semanas, los dispensacionalistas terminan hablando del anticristo? Sí. Terminan hablando del anticristo, ¿no? Entonces sería curioso, ¿no? Que Daniel está orando y se le revela del anticristo, ¿no? Esta profecía, ¿no? Entonces es algo para que tengamos en mente. Entonces Gabriel le responde, y quiero que, bueno, vamos a leer del 20 en adelante. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para señalarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Escuchen, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, para terminar el pecado, dice, y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Porque entonces le está diciendo, va a haber 70 semanas determinadas para tu pueblo. ¿Para qué? ¿Para hablar del anticristo? No, para que haya una limpia, para que haya una expiación por el pecado del pueblo, para terminar la predicación, para traer justicia perdurable, para ungir al santo de los santos. Aquí podemos ya empezar a imaginarnos de quién está hablando, ¿no? Entonces tiene sentido, fluye, ¿no? Está orando por perdón, confesando, y Daniel, tú eres amado, se te va a revelar este plan de salvación. Ahora, 70 semanas, dice. Aquí las 70 semanas, los teólogos, todos de hecho están de acuerdo que una semana significa 7 años. Entonces, si son 70 semanas, son 490 años. Se han determinado 490 años para que esto suceda para tu pueblo. Ahora va a decir, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué está diciendo? Ok, desde que se dé el edicto, y esto lo leemos más adelante, lo podemos leer en Nehemías, en Esdras, se da el edicto por medio de Ciro, que el pueblo ahora regrese a edificar, ¿qué? El templo. Entonces, desde ese momento va a haber... Ahora, aquí quiero ser un poco más amplio porque hay diferentes puntos, desde qué punto tenemos que empezar a contar, que si sea del edicto o si desde esta profecía, pero realmente esto no es el punto de la profecía, no es qué día, qué fecha, qué hora, sino más que nada el tiempo, la idea general que se está dando. De nuevo, porque hay debates que si el tiempo comienza desde el edicto o desde esta profecía o desde que Dios lo decretó, ¿no? Entonces hay diferentes detalles y diferencias, pero que dice que hay 7 semanas, es decir, una semana son 7 años y hay 7 son 49 años y 62 semanas son 400. ¿Cuánto?
No, 62 y 7 son, ya hice la matemática, suman a 483. 483 años. ¿Y qué dice? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿De qué está hablando? Del tiempo de Esdras y Nehemías. Lean esos libros y se van a dar cuenta que toda la oposición que sufrió el pueblo, ¿no? Y después de las 62 semanas, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías. ¿Esto cuándo sucede? Al Mesías nunca no se le ha quitado 2 veces, ni 3, sino una. ¿Y esto qué es? En el tiempo de Cristo. Lo curioso es que estas semanas se cumplen en Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, bueno, vamos a terminar. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es grandioso porque lo que vemos es que estas semanas, las 62 y los 483 años, dan precisamente en la crucifixión, en esos tiempos. Pero después queda más tiempo. De nuevo, puede ser en esos, alrededor de esos tiempos, pero después sí nos habla de que un rey vendría y destruiría el templo. ¿Cuándo se destruyó el templo? Alrededor de ese tiempo, en el año 70, con Nerón. Nerón literalmente viene y destruye el templo. Pero ¿qué es lo hermoso de esto? Que Jesús lo profetizó. Y lo leímos en la clase pasada. Jesús dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre, le dice a Pilato, sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes. Jesús en el sermón Mateo 24, él dice: esta generación va a ver cómo se va a destruir el templo. ¿Qué es lo hermoso de esto? Es que Cristo traería fin a los sacrificios al destruir por medio de un rey pagano el templo y los sacrificios. Porque el Mesías traería ¿qué? La justicia, como dice, perdurable. Perdurable. Él terminaría el pecado. Sí, ciertamente aquí hay un aspecto de un rey. De hecho, no dice que es el anticristo, dice que es un rey que va a destruir el santuario, ¿no? Pero Cristo confirmaría. ¿Quién es el único que confirma el pacto? Bíblicamente, ¿no? Cristo. Cristo es el que confirma el pacto. Y Él haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero en ese contexto de las semanas, ese era el juicio porque no dejaban, porque dice en Levítico, ¿no?, que tenían que dejar la tierra reposar el 7º año, ¿no? Y duraron 490 años que nunca lo hicieron reposar. Ajá. Y según esas son las semanas de que Dios dijo que pues ahora les voy a castigar tanto tiempo, tú faltan esos 7 años. De ahí vienen los 7 años. No, literalmente la profecía se cumple en Cristo, o sea, Pero son los 7 años que faltan. no, ya se cumplieron no hay, como dicen los dispensacionalistas, una semana perdida, ¿no? O una, lo que ellos tienen que hacer es, tienen que poner un paréntesis del cual pues la Biblia no habla, ¿no? Y tienen, porque ellos lo que rechazan es en Mateo 24, rechazan que ese Mateo 24 es para los judíos de aquel entonces. Jesús les dice que esa generación iba a ver todas estas cosas, rumores de guerra, tribulación, dice, y cuando vean a los ejércitos, huyan. ¿A quién les está diciendo? A sus discípulos, huyan. Muchos judíos se quedaron, y está en la historia, ¿no? Cómo fueron destruidos y despedazados por los romanos, ¿no? Jesús les dice, huyan, yo se los he dicho, huyan, salgan. Ahora, esto los dispensacionalistas lo interpretan como la segunda venida, pero en la segunda venida nadie va a huir. Sí, ¿no? No se puede esconder. No. Entonces, Yo tengo una pregunta sobre Daniel. Al final de Daniel habla sobre el tiempo del fin. ¿Habla del tiempo del fin de lo que nos están comentando o literal del tiempo del fin? Porque
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Que todo ese texto habla sobre el fin de los tiempos, sobre el tiempo del fin literal de toda la existencia. Está teniendo... ¿Qué versículo es, perdón? Es 12, versículo 2. capítulo. Sí. Sí, está hablando de la resurrección de los muertos, es de lo que precisamente enseñó el pastor Carlos. Noten el versículo. Perdón, mi pregunta era por lo que dice de tiempos y la mitad de un tiempo, porque el premilenialismo cree que se asemeja a que el tiempo es un año o el otro tiempo es un año y la mitad de un tiempo es medio año. O sea, Sí. Sí, es que Son 3,5 y 3,5, por eso está la mitad. Y por eso dicen que viene cuando viene la tribulación, si viene el arrebatamiento, ¿no? sí, lo que es importante de nuevo regresarnos es el error que creo que es que encuentran los dispensacionalistas, es que le meten su interpretación a los tiempos, a la simbología. Entonces, cuando quieres hablar con uno de ellos y tratar de responder una pregunta así, es difícil porque ellos tienen una definición totalmente diferente, ¿no? Ya la pregunta viene con interpretación, ¿no? 3 años, 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio, ¿no? Cuando leemos de nuevo Daniel 12, nos damos cuenta que está hablando de la resurrección. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, en el libro. Aunque muchos duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Nuevo Testamento, como dijo el pastor Carlos, el Nuevo Testamento clarifica el Antiguo Testamento. Entonces tú lees el Nuevo Testamento y ves que en ese día va a haber una resurrección. Después ya puedes regresar a Daniel, ¿no? Y decir, ok, esto evidentemente está hablando de la resurrección que Cristo habló. Los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Eso lo leímos, Jesús lo dice, los creyentes, los santos resplandecerán como el sol, ¿no? De nuevo, la profecía, y el pastor Carlos en Isaías ya también lo ha mostrado, cómo en una profecía puede haber un cumplimiento en parcial, ¿no? En ese contexto y después a futuro, pero también en un versículo a otro puede estar brincando ya bastante tiempo, ¿no? Son diferentes elementos. Yo creo que una de las preguntas más fuertes que tengo, y yo ya no soy premilenialista, ya leyendo la Biblia me convertí en premilenialismo porque tiene todo sentido, pero tengo una gran duda que es igual en Daniel 12, versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que sé que es Jesús, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No sé si son simbólicos los días y si la abominación desoladora habla del anticristo o habla de Satanás, o si en realidad es una persona del anticristo. Pero para que según pasara eso tenía que ser el templo, porque se va a meter el anticristo y va a creer es lo que confunde. Porque también yo leí mucho Daniel y muchos videos y dice lo mismo. Y otra vez, nomás regresando al punto, porque el experto en Daniel es él, pero... No, tampoco, no. Pero regresando al punto de cómo interpretamos estas cosas, ¿no? Isaías, esas cosas. Entendemos que la claridad del Nuevo Testamento, estaba escuchando en la mañana, estaba escuchando al teólogo que escribió la escatología hecha sencilla, ¿no? Y le preguntan de Daniel 12. Y dice, la verdad no sé, dice. no era de 12, era del que explicó mi hermano, ¿no? Dice, pero lo que sí está claro, ¿no? Que se trata de Jesucristo. Entonces, una vez más, vamos a tener una clase hermenéutica, ¿no? Pero la interpretación es la claridad del Nuevo Testamento
Porque cuando vemos las profecías tenemos que entender algo. Ni los profetas entendían los tiempos muchas veces, ¿no? Ellos miraban desde lo que estaba pasando en Isaías hasta el fin del mundo, ¿no? Todo junto. Entonces no es sabio tratar de sacar nuestros calendarios escatológicos de ellos, sino ya cuando el Espíritu Santo nos clarifica, bueno, eso se refiere a Jesucristo y todas estas cosas, y ahí es donde sacamos nuestra escatología, y luego ya, bueno, eso siempre se topa, y obviamente tiene un significado en su contexto, ¿no? Y por ejemplo, el que explicó mi hermano, nos lleva a la cruz, ¿no? Al final de los sacrificios, y hay pasajes muy difíciles que ni siquiera hermanos que llevan estudiando esto, como Sam Walker, ¿no? Dice, no, dice, cuando me retire voy a dedicarme a estudiar Daniel, digo, ¿no? Pero la claridad, una vez más, el Espíritu Santo es el mejor intérprete de la Escritura, y es que es muy sencillo, ¿no? Jesucristo va a venir, ya vino, y en su segunda venida viene y juzga a los esas cosas para ser de bendición hay que orarle al Señor, hay que estudiarlos, esos pasajes oscuros, pero tenemos un panorama bien claro de la Biblia. Este siglo y al viene hay un juicio, infierno, cielo, resurrección y las demás cosas vamos poniéndolas en su lugar cuando vamos estudiando, y hay un debate tremendo en muchos de los pasajes, pero es claro lo que la Biblia enseña sobre el fin de los tiempos. Algo que leyendo este pasaje, yo también no, como dice, si los teólogos no saben, yo menos, ¿no? Pero algo que sí podemos recordar también es que puede ser una posibilidad que también hubo un periodo en el periodo intertestamentario donde hubo también un tipo de desolación, como dice, desoladora, ¿no? No recuerdo que un rey, Antíoco Epífanes, entró al templo judío, ¿no? Con un cerdo y hizo una... Entonces, los mismos teólogos, incluso yo leía un comentario premilenial que lo leo y digo, bastante buenos argumentos. No era dispensacional, era premilenial, histórico. Entonces, ok, interesante. Pero ellos mismos no pueden determinar y saber de qué fecha comenzó o esto, porque creo que lo que el Señor quiere que veamos es que no se trata de, como dice, sacar nuestros calendarios y hacer la suma y la resta, sino como por ejemplo leíamos en 1 de Pedro, 1000 años, ¿no? Para el Señor es un día. ¿Cuál es el punto? Que literalmente es eso. No, es que el Señor es el dueño del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos teólogos amileniales leen en Apocalipsis también se manejan muchos tiempos y mitad de tiempo y todo lo mismo, y ellos lo interpretan, y yo creo que también es el punto es, no significa un tiempo literal de años, sino que está hablando de un periodo ya sea corto y definido, o un periodo muy largo pero también definido, ¿no? Entonces la abominación desoladora pudiera ser... Esa puede ser, como también el anticristo puede haber sido Nerón. No, bueno, Pero en el tiempo, en ese tiempo. mi postura, pero esta puede variar entre ya varios dentro, mi postura es que el anticristo del cual Apocalipsis habla, incluso que Jesús habla, es Nerón. Es Nerón, sí, es Nerón. Porque se cumple Sí. Jesús literalmente le dice, esta generación lo va a ver. Sí. Y creo que... pero la Biblia no se trata del anticristo. Este apunta a ello, pero creo que lo que Jesús está apuntando es que Él estaba juzgando a Israel por medio de este imperio, ¿no? Cristo los iba a juzgar por su incredulidad a los judíos, ¿no? Lo iban a ver, Él dice, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces, Tú lees Isaías de Dios venir en las nubes, no era literal, estaba hablando que Dios iba a venir en juicio contra Israel, ¿no? Entonces Jesús viene en juicio por medio del Imperio Romano a juzgar a Israel, a cesar el sacrificio por medio de un gobierno pagano, que de nuevo no es algo nuevo. Isaías, ¿no? Dios iba a juzgar a Israel por medio de un rey pagano, ¿no? Entonces no es algo nuevo que el Señor diga lo mismo en Mateo, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Entonces, antes de la resurrección, todos los que estaban atrás, todos los mártires, se salvaron por medio de la base de creer en Dios. por medio de la fe, Por eso, por medio de... ¿sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4. Abraham, el primer judío, ¿no? Ya, pues. Entonces, vamos a terminar con... ¿tiene una pregunta? Ok, vamos a terminar. Hola, hermano. Oh, el hermano Jaime, alguno más. El cielo
Sí. ¿Podríamos saber algún día estudiar cómo va a ser el cielo? O sea, porque sé que hay también como cierta confusión, cómo van a ser los cuerpos, no sé. Sí, sí, claro que sí, pues, Dios mediante, a lo mejor podemos hacer otra clase más y nomás me alcanzó para 3 distintivos, tenía como 10, pero ya tenía 30 páginas y ya paré en el tercero. Pero ciertamente no va a ser más, o sea, como vimos, ¿no? En este siglo tenemos cuerpos diferentes, vamos a tener cuerpos glorificados, pero va a ser en esta tierra, va a ser en esta tierra, ¿no? Y esta tierra, entonces va a ser mucho como, va a ser muy similar y a la misma vez muy diferente. Entonces podemos hablar del estado intermedio, ¿no? De las almas y lo que dicen los catecismos sobre eso, porque una de las bendiciones es que si van a la Confesión Bautista de Fe 1689, lo que hablé del juicio general, ahí está, ¿no? Entonces no es algo que acabamos de sacar ahorita de nuestro sombrero, ¿no? Sino que es algo histórico. Y ellos hablaban del juicio general y de los cuerpos, y los catecismos hablan de estas cosas, muchos de ellos. Entonces sí, claro que sí. Y nada más para terminar con eso, es una bendición cuando yo entendí, yo antes pensaba que el fin del tiempo era el cielo, ¿no? Que íbamos a estar ahí como ahí en tipo como fantasmitas, ¿no? Algo así, ¿no? Pero cuando lees la Biblia, ¿no? Y lo que presentó el pastor Carlos es que no, que vamos a ser glorificados y que vamos a habitar aquí, ¿no? En una tierra glorificada, renovada, ¿no? Con cuerpos glorificados pero físicos. No, ¿cómo va a ser eso? No sé, ¿no? Sí. Pero vamos a poder viajar, conocer otros países o cosas así, ¿no? Entonces, Sí, y no para alimentar tu curiosidad, ¿no? El cielo no es una de las cosas que aprendí en ese estudio fue que el cielo no es eterno, ¿no? Porque si no, el cielo sería Dios. El único eterno es Dios. El cielo es un lugar que está en algún lugar, no sé dónde, pero tiene un lugar y tiene un principio. El único que no tiene principio ni fin es Dios, ¿no? Entonces es un lugar y un día el cielo y la tierra se van a juntar, ¿no? Como dice Apocalipsis, va a bajar el cielo. Como vemos en Pedro, se va a quemar este mundo y va a ser uno. Y va a ser en cuerpos físicos, ¿no? Entonces,